hoy, en este cuarto trimestre, nuestro primer tema es la ecología. Vamos a conocer la ecología. Primero vamos a ver su concepto. Tenemos aquí, dice que la palabra ecología viene de la voz griega oikos, que significa casa. Casa o lugar donde se vive. Y ecología, o oikos logos, es literalmente el estudio de un organismo en su hogar, en su vivienda, en donde este organismo vivo se va a desarrollar, es decir, en su ambiente nativo. La ecología va a estudiar las relaciones que existen entre los organismos y entre el medio en el que él vive. Vamos a ver el objeto de estudio de la ecología. La ecología es una rama de la biología y va a estudiar las interacciones de los seres vivos con su entorno, con su medio. Esto incluye los factores bióticos. Recuerda, los factores abióticos. ¿Quiénes son los factores abióticos? Recordemos, ¿quiénes eran los factores abióticos? Recordemos, chicos, ¿quiénes eran los factores abióticos? La energía misma. Ya, la energía, muy bien. ¿Qué más? Recordemos, abióticos es aquel factor que no tiene vida. Los cambios climáticos, correcto. ¿Qué más? Hablamos de, cuando hablamos nosotros de factores abióticos, nos referimos a todo aquello que no tiene vida. Chicos, entonces los factores abióticos van a ser las condiciones ambientales, van a ser también los elementos que no tienen vida en la naturaleza, como son las rocas, el agua. También incluye a los factores bióticos, y sabemos que los factores bióticos son todos organismos con vidas. Vamos a ver que la ecología va a estudiar entonces esta relación, va a estudiar esta interacción. Las ciencias auxiliares que van de la mano con la ecología es la biogeografía. Son las diferentes condiciones de la biosfera, ¿no? Que son determinantes en la distribución y establecimiento de todos los seres vivos en nuestro planeta. La química. Vamos a ver aquí que los materiales que van a integrar estos niveles biológicos vivos y también los componentes abióticos, como es el clima, la energía, el agua. La geología es aquella ciencia que va a estudiar las diferentes formaciones que tiene la Tierra, dando lugar a los ambientes variados. Y las matemáticas, ¿en qué influye las matemáticas en la ecología? Porque va a estudiar a las poblaciones, el conteo y todo eso. Vamos a ver. La ecología es una ciencia integradora. ¿Por qué se le llama ciencia integradora? Porque va a relacionar a la mayoría de las disciplinas del saber. De ella va a tomar materiales y conocimientos para elaborar sus propias teorías. ¿Por qué se dice que es una ciencia interdisciplinaria? Porque es abordada por los diversos profesionales de diversas corrientes, diversas materias, que han permitido así la conceptualización global de este término, ecología. Las divisiones de la ecología, tenemos la autoecología, que quiere decir que se va a ocupar de los organismos de una misma especie, en este caso de las poblaciones. Encontramos la cinecología, que estudia los grupos de organismos de diferentes especies, es decir, va a estudiar las comunidades. La ecología tiene niveles de organización y objetos de estudio. Primero tenemos a la población. La población es un grupo de organismos de la misma especie que van a habitar en determinada zona geográfica. Es decir, los organismos más el medio. Por ejemplo, aquí, ¿qué ser vivo tenemos? La gaviota. La gaviota. Correcto. La Una bandada de gaviotas. y el águila. Correcto. Tenemos una bandada de gaviotas. Correcto. En este caso, va a estudiar la población va a ser las gaviotas, que son de la misma especie, y donde ellas viven, donde ellas se desarrollan, cuál es su medio ambiente, su medio natural. Encontramos la comunidad. ¿Qué es la comunidad? La comunidad es el conjunto de poblaciones de diversas especies. Estas diversas especies van a vivir en un espacio o en una superficie determinada de la Tierra. Por ejemplo, en la primera imagen, ¿quiénes están? En la imagen de la izquierda, ¿a quiénes encontramos?
A un elefante y cebras. Correcto, a un elefantes elefante y cebras. Correcto. Cebras. Y cebras. Elefantes y cebras. Que le da Y como una agua, jirafa. Misa, a la Una cebra. jirafa. Claro, tenemos ahí un elefante, tenemos ahí una jirafa por allí, Una tenemos ahí una jirafa cebra. y un montón de cebras. Correcto. Podemos ver que son diferentes especies, son diferentes poblaciones, pero se están relacionando entre ellas. En este caso están conviviendo, ¿cierto? En la imagen de la derecha, ¿a quién tenemos? A unos Ciervos. A unos ciervos. Correcto. Ciervos. Ujú. Recuerda que cuando hablamos de comunidad no solamente nos referimos a animales o a personas, sino también nos referimos a plantas. En este caso, ¿qué cosa es un bosque? población de árboles. Claro, un conjunto de árboles. Población de árboles. Lleno de árboles y animales como el oso. Correcto, correcto. Esa es la comunidad, donde se están desarrollando, están allí viviendo. Vamos a ver aquí el ecosistema. El ecosistema es la unidad formada por todos los organismos que ocupan un medio físico concreto. Es decir, un lago. Por ejemplo, en un lago, ¿qué podemos encontrar nosotros en el lago? Agua y Peces. peces. Agua. ¿Qué más? Agua, Peces, plantas, ¿no? Rocas. Correcto, rocas también, excelente. Un Coral. valle, un río, un arrecife de coral, ese es un ecosistema, ya que ahí vamos a ver que van a vivir muchos organismos y se relacionan entre sí y también con el medio donde se encuentran. Correcto. Cuando nosotros hablamos ya de manera grande, de manera macro, refiriéndonos a la biosfera, es todo aquel lugar del planeta en donde los organismos van a encontrar las diversas condiciones adecuadas a sus necesidades, adecuadas para poder vivir. Todo este espacio físico es la biosfera, es decir, la biosfera es el espacio físico de la Tierra donde hay vida. Correcto. Por ejemplo, te pregunto, ¿el desierto será una biosfera? No, Miss. Sí, mis. ¿Tienen ustedes? Sí. Sí, ¿no? En el desierto es una biosfera, correcto. ¿La sabana será una biosfera? Sí, Miss, eso sí. Sí. También, ¿no? Porque ahí vamos a ver que van a haber comunidades, en este caso de seres vivos, van a relacionar entre sí. Correcto. Existe también el nicho ecológico. El nicho ecológico es la posición que tiene un ser vivo y la posición donde el ser vivo va a ocupar allí un pequeño espacio dentro del ecosistema. Es decir, el papel ecológico que desempeña cierto organismo dentro de los componentes del sistema ecológico. Por ejemplo, tenemos aquí una ardilla. ¿Cuál es el trabajo de la ardilla en un ecosistema? ¿O qué hace la ardilla? Las nueces y guardarlas para el invierno. Claro, ¿no? Por ejemplo, la ardilla vive en el bosque. Se vive en el hace bosque, en los con jardines. ramas una casa. Claro, recolecta allí ramas, ¿no? Hace su casita y también junta, en este caso, nueces, las recolecta para poder pasar el invierno. Ese es su trabajo que tiene, es lo que hace, en este caso, este organismo vivo en este ecosistema. Necesita recolectar nueces para sobrevivir. Para poder pasar el invierno, correcto. Vamos a ver el hábitat. El hábitat se refiere al área específica de aquel medio donde vive un organismo, donde también puede ser este hábitat compartido por otros seres vivos. Por ejemplo, aquí tenemos la sabana. Tenemos aquí a los elefantes, tenemos aquí un lago, y este es el hábitat del elefante. Pero no solamente la sabana es el hábitat del elefante, también es el hábitat ¿de quién? De la jirafa que vemos por aquí atrás. También puede ser el hábitat también de qué otros animales, del león, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver que el hábitat es el lugar donde vive, en este caso, aquel organismo vivo, pero lo puede compartir con otra especie de animales. Correcto, chicos. ¿Alguna pregunta hasta allí? Este es un poco... Muy bien. El primer párrafo vamos a darle pase a nuestro compañero Lionel para que le dé lectura. Te escuchamos, Lionel. ¿Sí? ¿Me escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Ya me quería saber porque mi internet está mal. Hay que reconocer a los biólogos y geógrafos. Un papel fundamental en los inicios de la ecología. Es justo recordar el aporte considerable de los griegos clásicos. Por ejemplo, Aristóteles, además de filósofo, fue un biólogo y naturalista de gran talla.
Baste de citar sus libros sobre la vida y costumbres de los peces, fruto de sus diálogos con pescadores y sus largas horas de observación personal. Muy bien, gracias, Leonel. Entonces vamos a ver que aquí en la ecología es trabajo de quién o de quiénes, de los biólogos y geógrafos, ¿no? Como habíamos visto en la parte teórica, geógrafos porque ellos van a estudiar la geografía en este caso, ¿no? La geografía de los suelos, la geografía del hábitat, y los biólogos pues que van a estudiar toda la vida, en este caso van a estudiar a los organismos vivos. Correcto. Miss, también le quería decir si voy a estar con mi cámara apagada porque mi internet está mal. Ándale, no te preocupes. Continuando, vamos a bajar. Vamos a leer la etimología. Vamos a leer la etimología. A ver, vamos a ir abajo. Tenemos allí el siguiente párrafo. Camila, por favor, el siguiente párrafo sobre la etimología. Ya, el término ecología fue creado en 1869 por el alemán prusiano Ernst Haeckel. En su trabajo Morfología General de los Organismos está compuesto por las palabras griegas oikos, casa, vivienda, hogar, y logos, estudio o tratado. Y por ello, ecología significa el estudio del hogar. Correcto, gracias Camila. Entonces vamos a subrayar aquí, ecología fue creado en el año 1869 por Ernest Haeckel. ¿Y qué significa? Ya, ¿y qué significa en este caso ecología? El estudio del hogar. El estudio del hogar, el estudio de la casita, en este caso, de todo ser vivo. Vamos a ir Miss, acabo subrayando. de cambiarme de lugar y estoy en celular, Miss, y voy a estar con mi cámara apagada porque tengo mal internet acá en el cuarto donde estoy. Ya fue. Sí. Ya, Miss, gracias. A ver, vamos a bajar. Tenemos aquí dos ¿Y por qué le definiciones. puso el estudio del hogar? En este caso, oikos y logos viene a ser griego, ¿ya chicos? Y lo que significan estas palabras que conforman la palabra ecología es el estudio del hogar, porque recordemos que van a estudiar el lugar, van a estudiar el medio, van a estudiar el ambiente donde se va a desarrollar, donde va a vivir todo aquel ser vivo. Recuerden, cuando hablamos de ser vivo, nosotros nos referimos a humanos o animales, nos referimos también a las plantas, ¿ya chicos? Vamos aquí. Rafaela, te escuchamos con la definición. Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente ecosistema, pero más tarde se amplió esta definición al estudio de las características del medio, que también incluye el transporte de materia y energía y su transformación por las comunidades biológicas. Correcto, esa es Rafaela. Entonces vamos a ver que la definición es aquella ciencia que va a estudiar las relaciones de los seres vivos con su ambiente. Quiere decir, este ambiente es el ecosistema. También se amplió, nos dice en esta definición, al estudio de las características del lugar, en este caso de la casita, donde viven estos seres vivos. Muy bien, vamos a ir subrayando, chicos. Y vamos al punto 3. Vamos al punto 3, tenemos ahí un esquema. Vamos a ir subrayando. Muy bien, tenemos 3. Componentes de un ecosistema. Tenemos ahí componentes estructurales. Vamos a encontrar los factores abióticos, que ya sabemos nosotros, que son aquellos que no tienen vida. En este caso voy a encontrar sustancias químicas como inorgánicas y orgánicas, y energía como luz, calor y electricidad. En los factores bióticos ya sabemos nosotros que son los organismos autótrofos o productores. ¿Cuáles son esos organismos autótrofos o productores?
¿Cuáles serán, chicos? ¿Los organismos autótrofos o ¿Son productores? los organismos que producen su propio alimento? Ajá, ¿y cuáles son esos? Las plantas. Las Las plantas, plantas. correcto, las plantas. En organismos autótrofos o productores tenemos aquí a las plantas. Chicos, las plantas, correcto. Ponemos aquí para no olvidarnos, ponemos aquí las plantas. Las plantas, para no olvidar. Y luego aquí tenemos en factores bióticos, organismos heterótrofos, es decir, lo que necesitan consumir otros alimentos. No podemos generar nuestros propios alimentos. Aquí estamos nosotros, que somos los consumidores, los humanos, y también están aquí los animales, ¿sí? Que son los consumidores y descomponedores. ¿Quiénes son los descomponedores? Las bacterias, los hongos. Correcto, las bacterias y los virus. hongos son los consumidores. Perdón, los descomponedores. Correcto. Excelente. Gusanos. Ajá. Son parte de los descomponedores. Correcto. Pasamos a la siguiente página, sería página 4. Vamos a ver aquí el ecosistema que tiene nuestro Perú, que tiene nuestro país. Tenemos aquí, el Perú presenta una compleja combinación de ecosistemas, un montón de lugares donde pueden vivir diversos seres vivos. Encontramos aquí mixtos. Cuando hablamos de mixtos, quiere decir entre acuático y terrestre. Encontramos los humedales y las costas, ¿no? Del litoral peruano. En los ecosistemas terrestres encontramos desiertos, encontramos selvas, encontramos bosques y matorrales. Y en medios, en ecosistemas acuáticos, encontramos los ríos, los lagos y los mares. En ellos viven animales también. Entonces vamos a ver que el Perú es muy rico en ecosistemas. Por ejemplo, hay países, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, Bolivia, sin irnos muy lejos. ¿Qué es lo que no tiene Bolivia? ¿Qué no tiene Bolivia? mar? No tiene mar, correcto. Si no tiene mar Bolivia, no tiene costa, correcto. Si no tiene Sí, mar, Miss, es verdad. ajá, no tiene costa Bolivia. Solamente tendrá medios, ecosistemas terrestres y por allí acuáticos. Vamos a ver los ecosistemas terrestres. Su ubicación ecuatorial, nos dicen, la presencia de la cordillera de los Andes y las corrientes marinas hacen que el Perú tenga estos diversos climas y por lo tanto tiene muchos ecosistemas. Por ejemplo, vamos a ver, el desierto. El desierto cubre casi toda la costa y da este clima árido, ¿cierto? Árido y caluroso. Es interrumpida por algunos valles y hay dos tipos de desierto, los desiertos de piedra y los desiertos de arena. Vamos a encontrar la puna. La puna es una zona de montañas. Este es un ecosistema que se localiza en gran altura, donde el clima es muy frío y seco, con fuertes vientos y heladas casi continuas. Es correspondiente al clima, ¿no? Y a las zonas de la sierra. Las plantas de la puna están adaptadas para soportar el frío. Por ejemplo, el ichu y la yareta son pequeños y crecen pegados al suelo para poder evitar exponerse al frío. En cambio, tenemos también nosotros a la selva. La selva, sus condiciones son del clima, son mucho más favorables a la vida, ya que llueve bastante y hay mucha humedad. Y las temperaturas pues son más altas, ¿cierto? Son más calurosas. Aquí en la selva crece todo tipo de vegetación. Vamos a encontrar hierbas, vamos a encontrar arbustos, diversas plantas, que vamos a encontrarlas dando también la luz necesaria para que puedan crecer, ¿no? Porque sabemos que nosotros que la selva hace mucho calor, es muy calurosa esta parte de nuestro país, por lo tanto favorece también el crecimiento de las plantitas. Ecosistemas marinos. En ecosistemas marinos tenemos, así como en la tierra hay también diferentes climas, y también viven muchos animales y plantas, el mar también vamos a distinguir hábitats muy particulares, ¿no? Estos hábitats se van a establecer dependiendo la cantidad de luz, la cercanía a la costa peruana en este caso, y el tipo de fondo marino que puedan tener.
Por ejemplo, hay zonas del mar o la zona superficial, donde comprende de la superficie hasta los 200 metros. En esta zona se encuentra la mayoría de los seres vivos conocidos, es decir, la mayoría de peces que nosotros podemos, en este caso, pescar, cazar, lo vamos a encontrar en esta zona superficial del mar. En la zona profunda se encuentra debajo de la zona superficial. Aquí va a llegar muy poquita luz debido a que no hay fitoplancton, ¿no? Ni hay grandes comunidades de organismos. Sin embargo, nos dice que los alimentos que caen desde la superficie mantienen a las poblaciones de crustáceos y calamares. Correcto. Por ahí tengo una manito levantada. Sí, dime, Laura. Blanco. Blanco. Ajá. El fitoplancton es aquel alimento de algunas, en este caso, especies acuáticas. Son unas especies acuáticas. En la zona profunda no hay muchos animales porque no llega el fitoplancton, porque el fitoplancton necesita también luz solar, y al no llegar la luz solar hasta debajo de los 200 metros del mar, pues no existe fitoplancton, es por ello que hay poquísimas especies, en este caso marinas, ¿no? Inclusive siguen descubriendo muchos más animales, ¿no? Animales en el mar. Ecosistemas de agua dulce. Cuando hablamos de agua dulce nos referimos a los ríos y a las lagunas. En los ríos sabemos que hay comunidades de seres vivos que se encuentran en estos ríos y dependen de la velocidad de la corriente. En Lima, por ejemplo, en nuestros ríos no hay vida, ¿no? Solamente está el agua que fluye, que corre, ¿no? Porque la ha afectado mucho el hombre, ¿no? Con la contaminación. Nosotros nos vamos aquí a Morales Duárez, por ejemplo, vemos el río, está lleno de basura, la gente arroja inodoros, ¿no? Arroja mesas, estantes, pues, ¿no? La vida se perdió en los ríos. Mi abuela antiguamente nos comentaba que en el río Rímac podías cazar camarones, inclusive, imagínate. Ibas con tu red de pescar, Hay no una ibas con tu especie de balde. hay una especie de camarones, Camarones. no sé si lo llamaban, que ya se extinguió. Claro, ¿no? Podíamos ir imagínense, podíamos ir al río Rímac, cazábamos ahí, pescábamos nuestros camarones, hacíamos nuestro chupe, ¿no? Pero ahora tú vas al río Rímac, que vas a encontrarte zapatos, zapatillas, inodoros, ¿no? El hombre También animales destruido. muertos. Animales Muertos también, ¿no? Cadáveres. No hay vida ya en el río Rímac. En las lagunas, vamos a ver. En Ecuador yo he visto en los mares bonitos. Ah, claro, ¿no? Depende, ¿no? Depende mucho de la cultura también de las personas. En las lagunas. Ajá, en los lagos, lagunas y estanques de agua, vamos a ver que estas son muy tranquilas, son muy ricas en sustancias nutritivas, y en los ecosistemas más pequeños pueden haber poca oxigenación provocada precisamente por el estancamiento de sus aguas. Correcto. Vamos a la parte de retroalimentación. Entonces, pregunta 1. ¿La ecología qué es lo que estudia? El estudio de la El estudio- el estudio del hogar, el estudio del hogar. No, mis estudia la relación de los seres vivos con su ambiente. Correcto. Estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente. Ponemos allí. Estudia. Escribimos allí. Relaciones de los seres vivos con su ambiente, con su casita, con su hogar. Con su ambiente. Vamos a ir respondiendo. Pregunta 2. ¿Son elementos bióticos de un ecosistema, es decir, elementos con vida? Los animales. ¿Ah? Tenemos Los aquí animales, las plantas. personas, Los humanos. Las plantas. humanos, correcto. Las plantas también. Correcto, entonces vamos a escribir aquí. Son elementos bióticos de un ecosistema, vamos a poner aquí. Productores, que son las plantas. Consumidores, nosotros y los animales. Y descomponedores, como son los hongos, las bacterias. Estábamos respondiendo. Poner acá abajo.
Pregunta 3. Son los elementos abióticos, es decir, los elementos que no tienen vida en un ecosistema. Las piedras. Los descomponedores, Sol. las piedras, los zoo. Los rayos Ajá, solares. los abióticos. Rayos solares. Correcto. Solares. Tenemos la energía El- y las sustancias río. químicas. Las piedras. Los ríos. Los ríos. Los ríos. Ponemos aquí la energía, como la luz. La tierra. Ponemos aquí la energía. Y las sustancias químicas. Suelo, tierra, etc. Muy bien, vamos a ir completando. Pregunta 4. Menciona los tipos de ecosistemas que existen en el Perú. Ecosistemas Terrestres, terrestres, acuáticos y ecosistemas marinos y No. ecosistemas de agua dulce. Ajá, correcto. Tenemos allí. Escribimos. Tipo de ecosistemas tenemos terrestre, acuático y de agua dulce. Terrestre, acuático y de agua dulce. Correcto, chicos. Vamos a ir respondiendo. Correcto. Hasta aquí nos vamos a quedar. Y el día de